Listo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del seminario edición 2023 del Cuerpo Académico Gestión, Financiamiento y Evaluación. Muchas gracias, colegas, por estar en este ejercicio académico. El objetivo de este seminario, quiero recordar, es generar un espacio para que podamos presentar y discutir las investigaciones que nos encontramos realizando, pues tanto los integrantes de este cuerpo académico como algunos investigadores invitados, como es el caso del día de hoy, que tenemos a un investigador que está haciendo una estancia postdoctoral con nosotros. Nuestra principal finalidad de abrirlo al público y de estarlo dejando grabado es compartir este conocimiento y escuchar pues todas las opiniones críticas tanto de nosotros como de algún interesado en el tema que pudieran surgir. También estamos queriendo hacer de este espacio un lugar para que los tesistas o los investigadores en formación pues puedan presentar en algún momento avances que tengan que ver con las dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, que me voy a permitir repetir cuáles son. La línea 1, sistema fiscal y gestión pública del medio ambiente. La línea 2, transparencia y rendición de cuentas. En la sesión pasada, pues vimos las investigaciones de la doctora Carla Cebes y la de su servidora, cómo son proyectos que tenemos como transversales con ambas líneas, pero pues que no se salen finalmente de estas temáticas, y recordar que tenemos 19 años trabajando juntos en este cuerpo académico. Bueno, tengo que informarles que no estará presente la doctora Fabiola Figueroa Neri, como lo habíamos contemplado, por causas de fuerza mayor. En algún otro momento, pues podrá compartirnos la investigación que hizo con motivo de su investigación doctoral. Voy a recordar ya por último la mecánica. Hoy tenemos las presentaciones de Juan Carlos Páez y de Nancy García Vázquez. Entonces será primero Juan Carlos, tendrá el uso de la voz cada uno de los expositores hasta por 25 minutos, 30 aproximadamente. Después abriremos un espacio de unos 20 minutos para comentar entre nosotros y tendremos una breve pausa antes de pasar con la doctora García Vázquez. Sin más preámbulos, me voy a permitir leer el currículum vitae del doctor Juan Carlos Páez Vieira. Él es profesor del Departamento de Formación Humana del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Política y Gestión Pública también por el ITESO y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, en la línea de especialidad en Política Internacional, Geopolítica y Seguridad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinador del programa de Agenda 2030 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y director de la Red Iberoamericana de Seguimiento a la Agenda 2030. Igualmente es miembro de la Red de Liderazgos Públicos de la CEPAL. Las líneas de investigación que ha trabajado son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por sus siglas DESCA. Gobernanza de políticas públicas para el desarrollo sostenible y Agenda 2030. Cuenta con diversos libros coordinados, artículos en libros colectivos, así como artículos en revistas científicas y especializadas. En el chat pondré sus contactos, sus redes sociales, así como dónde podemos encontrar algunas de sus publicaciones. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Como comenté, pues estás haciendo tu estancia postdoctoral y nos sentimos muy contentas. Incluso fuiste uno de los detonadores de este seminario. Te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a todas en el cuerpo académico por la oportunidad de estar pues aquí justamente haciendo esta estancia postdoctoral. Me siento muy contento. Y bueno, pues voy a compartir mi breve presentación. Espero que sea muy breve. Y bueno, comentarles, sí, a ver, me avisan cuando ya se pueda ver. A ver, aquí está.
¿Ya se ve, doctora? Se veía hace un momento. ¿Y ahorita ya no? No, no la vemos. Ay, ay, ay. Es que sabes que como es medio viejito mi aparato, espero que ahí, ¿qué están viendo en pantalla? A nosotros, doctor. Ay, ay, ay. Si no nos la pasas, por el chat Ay, ay, de ay. WhatsApp y te la tratamos de proyectar. A ver, parece que sí, ¿eh? Me da la A lo impresión que mejor sí es se va a cuestión poder. de tiempo. Ya está. Ajá, exacto. Ahí está ya tu pantalla. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí está, ¿verdad? Sí, la vemos correctamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les comentaba que el tema que bueno, en el que estoy realizando mi investigación de postdoc es la instrumentación de la Agenda 2030 en el gobierno de Jalisco durante el periodo 2018-2020, que fue como originalmente mi asesora, la doctora Cebes y yo lo configuramos. Después estoy pensando hacer algunas modificaciones porque ya cuando vas empezando la investigación te vas dando cuenta que es necesario abrirlo un poquito más. Bueno, les voy a hacer la presentación, la justificación, los objetivos, la hipótesis y pregunta de investigación y posteriormente la metodología y las etapas. Entonces, primero que nada, bueno, pues solo para hacer la breve referencia, la Agenda 2030 es un instrumento de planeación al desarrollo que fue diseñado por la ONU desde el año 2015 y desde aquel momento los países que le ratificaron en la Asamblea General de la ONU en septiembre de ese mismo año se comprometieron a convertirlo en instrumentos en cada una de las naciones, es decir, instrumentos operativos para que se pueda llevar a cabo esta agenda a nivel interno. México hizo lo propio estableciendo la Estrategia Nacional de Implementación, la ENI, en 2018, a partir de un proceso de gobernanza, debo decirlo, en construcción con la ciudadanía organizada. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a mí me tocó estar en toda la parte desde el 2015, cuando se implementó la agenda, y en el 2018, cuando hicieron una serie de consultas públicas con la CONAGO, con los gobiernos estatales y por medio de la Cancillería, con los organismos de sociedad civil organizada y académicos. Y en esta etapa me tocó mucho estar a mí justamente en las conferencias, bueno, en las talleres de sistematización con Cancillería. Entonces, bueno, desde ese momento el gobierno federal mexicano instruyó a las entidades federativas a que hicieran su adaptación de cumplimiento de la Agenda 2030. Y es importante saberlo que también en esa etapa el gobierno del estado de Jalisco estuvo muy participativo y muy presente en todo un proceso que tuvimos por menos de 2 años, 18 y 19, que fue interrumpido abruptamente por la pandemia, porque traíamos un proceso bien, bien interesante con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la CONAGO y con la oficina de la Dirección de Agenda 2030, con la maestra Gema Santana, y apoyado y soportado por el PNUD y por la Agencia Alemana de Cooperación, que estaban detrás de nosotros trabajando fuertemente en este proceso de adaptación y de crear como todos los instrumentos a nivel de entidades federativas para que pudiéramos tener, digamos, unas buenas herramientas de implementación. Bueno, en los objetivos de la investigación, en primer lugar, es analizar y determinar el nivel de avance institucional que tuvo el gobierno de Jalisco para implementar el cumplimiento de los 17 ODS en el periodo 2018-2022. ¿Sí?
Es decir, no voy a evaluar cómo se ha cumplido los 17 ODS, que sería algo también muy bueno, muy interesante, sino más bien cómo se fue dando la instrumentación institucional y observando las obligaciones establecidas para los estados en la materia, tanto en instrumentos del PNUD como en la misma Estrategia Nacional de Implementación de 2018. Y al mismo tiempo, y bueno, en realidad es que esta es la parte como más interesante, es desarrollar una evaluación de infraestructura institucional con base a una metodología que pues se fue construyendo ya más o menos en 2019 ya la conocíamos, pero en 2020 nos la compartieron la gente de la GIZ, el PNUD y el TEC de Monterrey, que en realidad es que quienes le metieron como más infraestructura fueron los del TEC y los de la Agencia Alemana de Cooperación, el GIZ, para poder hacer esta metodología que más adelante les explicaré en qué consiste. Y bueno, la justificación para llegar a esta investigación, primero que nada, pues es el importantísimo papel que tienen los gobiernos locales para implementación de los ODS. De ahí la importancia de que las entidades federativas tengan una buena ingeniería institucional para el cumplimiento, alineado a sus instrumentos de planeación estatal, presupuestos y que tengan un sustento jurídico adecuado. ¿Sí? Es lo que PNUD y GIZ le llaman la localización de la Agenda 2030. Por otro lado, los elementos que fui encontrando en la preliminares era la falta de instrumentos de evaluación específicos por parte del gobierno de Jalisco con, digamos, en esta rúbrica de 17 ODS, la no aplicación de la instancia Mesa Jalisco, porque Mesa Jalisco es, como quien dice, el organismo de seguimiento e implementación que estableció el gobierno del Estado en el año 2019, 20, pero solamente, digamos, como que quedó instalada la mesa, que significa mecanismo de evaluación y seguimiento del Estado de Jalisco, pero no se logró, digamos, o no se ha logrado implementar de una manera mucho más operativa y permanente, sino solamente se puso la fotografía, ya está la mesa, perfecto, y adelante, pero no está operando cotidianamente. Y por cierto que me fui dando cuenta también de que la mesa es, digamos, por decirlo así, es un instrumento más como de forma y no de fondo, porque al final de cuentas la mesa está dentro del COPLADE, bueno, sí, dentro del COPLADE en Jalisco, y entonces, de alguna otra manera, el COPLADE tendría que hacer las veces de organismo de seguimiento e implementación, pero no lo está haciendo tampoco en la práctica el COPLADE. Entonces, como que vemos que un poco lo que se vino haciendo en este periodo de 4 años era como darle cumplimiento nada más como de forma, pero no operativizarlo al interior, no tener un mecanismo ni de implementación, ni de evaluación, ni de monitoreo, que esa es la parte que es importante en un organismo de seguimiento. Y, por supuesto, la carencia de un mecanismo de evaluación de entidades federativas por parte del gobierno federal, que les obligue a cumplir con los 17 ODS y a tener instrumentos y a que la Mesa Jalisco, digamos, opere. Quien lo venía haciendo, pero de una manera obviamente distinta, era el PNUD. O sea, el PNUD venía elaborando reportes anuales sobre cuántas, por ejemplo, de las entidades federativas, cuántas tenían OSI, cuántas no, cuántas sí tenían, pero no operaba, etcétera. Entonces, sacaban reportes anuales sobre implementación del uso de ese a nivel de entidades. Pero también creo que en el 2021 ya no lo siguieron presentando. Me imagino que también tuvo que ver con el tema de la pandemia, puesto que ellos también dejaron de hacer estas programas de capacitación permanente. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos 3
capacitaciones por PNUD, en el 2018 2. O sea, teníamos un ritmo muy interesante de seguimiento por parte de PNUD. Bueno, en la hipótesis, primero que nada, pues la falta de incentivos a nivel tanto federal como estatal hace que las entidades federativas tengan poco interés en cumplir la Agenda 2030, siendo que no existen mecanismos de monitoreo y evaluación federal, y tampoco se cuenta con incentivos fiscales, administrativos o de otra naturaleza, por lo que queda a merced de los gobernantes, de los gobernadores y sus equipos, el enfoque transversal de sustentabilidad. Por ejemplo, pues tenemos casos muy interesantes: Yucatán, Sinaloa, Nuevo León, donde los equipos de trabajo cerca de las gobernaturas le daban este impulso a la Agenda 2030 y se comprometían no solamente con la parte del cumplimiento, sino también con la parte de un buen organismo de seguimiento e implementación fuerte, que era vital, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León yo creo que tuvo el más interesante OSI, porque era un OSI que tenía fuerte presencia, o sea, tenía más o menos la misma número de participantes de sociedad civil y de sector privado que de gobierno, es decir, un 50-50%. Entonces era muy interesante cómo de alguna otra manera operaba este organismo de seguimiento. Y por lo tanto el gobierno de Jalisco en este periodo no puso interés en implementar la Agenda 2030. Por el contrario, ha tenido un sistema alterno de cumplimiento que es más de forma, pero no de fondo. Entonces, como que le encontraron ahí una posibilidad de poder decir, sí, sí lo tenemos, pero en la práctica no está trabajando. Bueno, como ya les mencionaba, la metodología, se utilizará esta metodología cualitativa que incluya la recopilación de la normativa, la literatura, los informes y datos sobre estrategias de implementación de los ODS a nivel nacional y de Jalisco en el periodo 2018-2020. ¿Por qué es importante o por qué establecí este periodo? Porque justamente fue cuando arranca el gobierno del estado a finales del año 2018, y se genera este proceso para la instrumentación, para las modificaciones incluso que se dieron jurídicas en el marco de la ley de planeación al desarrollo, y pues digamos como que fue ese periodo de instrumentación de diversas políticas públicas. Y por otro lado, la aplicación de la metodología del PNUD, que mencioné, que se llama Semáforo de Capacidades para el Cumplimiento por parte de los gobiernos subnacionales, que evalúa la institucionalidad alta, media o baja para implementar los ODS. De hecho, también esta metodología tiene una página de internet, no se las puse ahí, pero es ODS 2030 accionlocal.mx. Igual ahorita la pongo también en el chat, porque es muy interesante. Ahí viene explicada paso a paso cómo es este semáforo de cumplimiento estatal. Y un poquito aquí lo hago como muy sintético, ¿no? Es decir, como un pequeño así diagrama. Cuenta con organismos de seguimiento e implementación en el número 1, ¿sí? La entidad. Después, si forma parte del plan estatal de desarrollo, si cuenta con una planeación alineada a la Agenda 2030, súper importante. Tercero, existe una integración en el presupuesto con perspectiva de ODS en el presupuesto de egresos. Cuarto, tiene mecanismos de monitoreo y evaluación, ¿sí? Evalúa los avances de la Agenda 2030 en lo local, que por cierto ya me sumergí también un poco en estos instrumentos del MIDE y esto, y me he dado cuenta que no se tiene una evaluación de avances de los ODS, sino simplemente se alinea. En el MIDE se está alineando los objetivos estratégicos del gobierno de Estado con los 17 ODS, pero no se lleva a una siguiente etapa de evaluación. Y por último, si existen procesos de capacitación, si el gobierno estatal capacita a su personal y difunde ampliamente la Agenda 2030.
Y eso tampoco se ha dado en este caso. De hecho, pues, salvo en algunos más reuniones más internas de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, con las instituciones con las cuales estábamos trabajando la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, teníamos nosotros esta parte de información, pero en realidad no ha habido campañas a nivel estatal sobre los ODS, ¿no? De ningún tipo. Entonces, bueno, pues este semáforo, sí, es lo que nos va a llevar a esta parte de decir institucionalidad baja, institucional media, institucionalidad alta, ¿no? Por ejemplo, en institucionalidad alta, las entidades han desarrollado una estructura institucional sólida para localizar los ODS. Este semáforo visualiza el grado de avance de las entidades subnacionales respecto a la institucionalización y creación de mecanismos internos por medio de 7 variables fundamentales. Y vuelvo a comentarlo, es importante señalar que este semáforo no mide el nivel de avance de los ODS en la entidad, sino las capacidades institucionales implementadas. Entonces, las etapas y los productos, bueno, pues lo primero es este tema de la adaptación de la metodología a las necesidades propias del estudio que haré de Jalisco, la construcción de un sistema de indicadores de infraestructura institucional para el Estado de Jalisco, el acopio de información para llenado del modelo y el informe, lo segundo sería el informe técnico de resultados, que ya sobre capacidad institucional y la generación de un proceso de difusión del informe de resultados, que es algo que también, digamos, en la última etapa de la estancia postdoc, digamos que CONACYT me pidió bastante que trabaje mucho sobre el proceso de difusión del informe técnico en el cuarto semestre. Y bueno, pues aquí está, este es el cronograma, digamos como etapa por etapa. En la primera etapa, la delimitación del estado de la cuestión, el aterrizaje de las obligaciones jurídicas específicas e instrumentos aplicables. Este empezó a correr a partir del 1 de septiembre y finaliza el 5 de febrero del año próximo como primer semestre. La segunda etapa ya es la sistematización de la información sobre los mecanismos de implementación de gobierno de Jalisco, porque hay mucho, están los instrumentos, está MIDE y luego también, digamos, lo que voy a hacer es por 4 ejes, por el eje, digamos, de temas ambientales, por el tema social, el tema económico, al menos por esos 3 ejes, estoy evaluando si meto un cuarto eje sobre derechos humanos e igualdad de género, pero sobre esos ejes quiero hacer el aterrizaje de cómo se dio, digamos, el paso entre el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza y la implementación de los ODS en esos 4 sectores, ¿sí? Esa es la parte que sería como ya el segundo semestre, que es del 6 de febrero al 5 de julio del 24. La tercera etapa será ya la implementación del modelo del PNUD sobre la información sistematizada. Esta sería el tercer semestre del 6 de julio al 5 de diciembre del 2024. O sea, estamos pensando que es como de tener finalizado dentro de un año esta siguiente etapa. Y la última sería la realización de una evaluación de políticas públicas a partir de los resultados de la aplicación del modelo sobre la institucionalidad, pero en Jalisco, que ese sería como el cuarto semestre del 6 de diciembre del 24 al 31 de julio del 25. Obviamente también CONACYT abre la posibilidad de ampliar el periodo de la estancia postdoc un par de años más, pero eso ya dependerá un poco de, digamos, de los resultados de la propia evaluación que se haga al finalizar el periodo. Y obviamente también pues de ver las condiciones y todo esto de infraestructura. Y bueno, pues eso sería brevemente, bueno, creo que no sé si fue tan breve, pero bueno,
23 minutos me tardé de presentarles. Y bueno, pues quedo abierto a sus comentarios. Voy a quitar la presentación, si les parece bien. Sí, Juan Carlos, muchas gracias y muchas gracias por el tiempo tan medido. Estamos bien en tiempo. Bueno, yo les cedería el uso primero de la voz. Yo tengo muchas preguntas al respecto y muchos comentarios, pero primero quisiera saber de nuestras compañeras que están aquí presentes, ¿quién quisiera empezar a comentar? Pues si no es así, Juan Carlos, yo ahí te voy con unas preguntas. Bueno, unas son Gracias. preguntas y otros son comentarios, ¿no? Sí. Para que nos ilustres. El periodo de tu investigación, pues van a ser 3 años, finalmente, ¿no? 2018, 2019 y 2020. La Agenda 2030, pues es algo de 15 años. Ya nos aclaraste que no no vas a medir propiamente los objetivos de los ODS, sino pues ahora sí que la instalación de capacidades institucionales, ¿no? Que de alguna forma son el previo para conseguir lo otro, conseguir los objetivos. Luego también otra cosa en cuanto a las temporalidades, para que nos comentes, pues es como desfase que hay, ¿no? O sea, la agenda es del 2015 al 2030 a nivel internacional. Y aquí arrancamos hasta el 2018, o sea, ¿qué pasó en esos 3 años? Si es que asumimos ese compromiso. Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Entonces, siempre me ha parecido que cuando firmamos estos compromisos internacionales, que se hacen del nivel internacional pensando en que lo va a implementar el municipio. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, esas imposiciones, y que ahora quieran como medir la instalación de capacidades. Creo que las agendas internacionales, no sé si mi mente no es nada internacionalista, pues deberían de empezar de lo local hacia arriba, ¿no? O sea, ver a qué tratos podemos llegar con el mundo, no sé cuántos millones de localidades, municipios haya en el planeta, pero pues creo que es parte de los fracasos, creo yo, de las dificultades. Sí respeto y considero que es importante que haya estos acuerdos internacionales, ya sea el de las niñas, el anticorrupción, el que sea, porque si no tampoco se mueven los gobiernos en esa dirección. Pero se me hace muy, muy extraño, por si nos lo pudieras comentar, ¿no? Los periodos estos, ¿qué le pasó a México, ¿no? Y nos dices, hay estados que empezaron a actuar como más rápido, pues qué bueno, ¿no? Y ni siquiera ha operado. Luego, te las voy a decir todas juntas y ahorita para cederles el uso de la voz, después de que comentes esto a mis compañeras. Tu metodología, vas a hacer una adaptación. Decirte que te reitero lo que ya te había comentado, ¿no? El CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pues trae un gran trabajo en materia de gasto público, sí, ODS, ¿no? De presupuesto. Entonces, ahí a lo mejor podrías encontrar algunos datos financieros que pues den un soporte como colateral a tu investigación, es decir, cuánto presupuesto dice Jalisco que tiene para esto. O sea, eso es lo que se está tratando de medir, ¿no? El tema del presupuesto. Por otra parte, pues aquí la doctora Nancy quizá podrá entrar al debate contigo sobre MIDE, porque lo conoce bastante bien. Y este sexenio sí trae un eje transversal en el plan de gobernanza y desarrollo sobre el medio ambiente. Y cada año se han hecho, no sé desde cuándo, pero, o sea, sí está establecido un anexo transversal presupuestario medioambiental. Entonces, cuando nos dijiste, pues no está operando la mesa, si hay algún dato a lo mejor de presupuesto, pero no referido con la misma metodología. No sé, tal vez. Son ideas de lo que yo he observado y hasta aquí me callo para no ser abusiva con el uso de la voz. Si quieres responder esta tanda y luego Sí. ya le Gracias, devolvemos. doctor. Y por supuesto, felicitarte nuevamente. Gracias. Ya lo hice cuando te recibimos por este proyecto tan grande que traes, ¿no? Y pues ahora sí tan directo y específico sobre gobierno. Muchas gracias, doctora. Sí, en la parte de la temporalidad, por ejemplo, bueno, digamos, septiembre de 2015 es la fecha de arranque de los ODS. Todavía en el 2016, digamos, el gobierno federal en México
al fin, tardó casi un año para tener una estrategia nacional de implementación que salió previamente en el gobierno de Peña Nieto, que empezó, digamos, a trabajar a partir del año 2017. Todavía tardó un periodo largo en que se estructurara, digamos, un trabajo entre las agencias de cooperación y el gobierno mexicano para poder trabajar con las entidades federativas. Tardaron casi un año. Y en realidad fue hasta el 2018 cuando empezamos a trabajar empezamos porque a mí me tocaba estar en todas las mesas de la CONAGO. Empezamos a trabajar con la CONAGO, gobierno federal, todavía estaba Ayuso por parte de la administración de Peña Nieto, y empezamos, y siempre con el apoyo de PNUD y el GIZ. Entonces, eso fue lo que sucedió, digamos, a nivel federal. Y después otra vez, en la administración de López Obrador, se vuelve a reestructurar la Estrategia Nacional de Implementación, se hace una nueva ENI, que tardó casi 6 meses, 7 meses también en procesos de consulta y tal, ¿no? Entonces, casi que la conocimos hasta finales de 2018. Bueno, no sé, tengo inexacto ese dato. Ahora, en el estado de Jalisco también se hace una primera, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, se hizo una primera aproximación de un organismo de seguimiento e implementación, pero solamente fue un decreto en el diario oficial del estado de Jalisco, pero tampoco llegó a operarse. O sea, quedó ahí nada más, digamos, como que en el papelito. Todavía más papelito que el otro, porque el otro, digamos, como dices tú, pues ya ha tenido una operación en la práctica con el MIDE y con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, que de alguna otra manera, pues es muy bueno y muy interesante. Entonces, digamos, ese primer instrumento que nada más quedó en papel, después es modificado ya durante el año 2020, por eso creo que fueron incorrectos mis periodos que propuse cuando entregué el documento a CONACYT, porque en realidad las fechas importantes de operación y de arranque y de operación del proyecto de agenda y de mesa son prácticamente a partir de 2020, que es cuando se modifica el decreto, se hace un nuevo decreto en el año 2020, y por eso les decía que ahora tengo que ampliar el periodo 2 años más, porque el 21 y el 22 han sido los años más operativos en términos de, primero, de la creación de mesa y después de trabajarlo con el COPLADE. Entonces, ampliaría yo el periodo hasta el 2022 para que pueda tener sentido, porque si no, en realidad es que lo único que voy a decir es, pues no se operó nada, ¿no? No, bueno, pues ampliémoslo. En la parte que mencionabas de las municipalidades, bueno, sí, de hecho tengo un estudio que hice, me tocó hacer una evaluación, bueno, más bien hice una evaluación en el año 2019 sobre implementación de los ODS a nivel municipal, únicamente evaluando los planes municipales de desarrollo. Pero nos metimos a evaluar casi 96 planes de desarrollo para saber qué tanto estaban considerando el enfoque transversal de sustentabilidad y qué tanto estaban metiendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues ahí está el estudio, si lo quieren conocer. Fue muy interesante observar cómo en realidad es que eran contados casi con las manos los municipios que sí tienen una buena, al menos en el Plan Municipal de Desarrollo, una buena estructuración de implementación de los objetivos. Respecto a la metodología de la CIEP, del gasto público, pues sí, me voy a sumergir porque tú ya me habías pasado esa información y se ve que está muy bien estructurado con una visión de los ODS. Lo haré con todo gusto.
Y bueno, de lo del MIDE, pues eso, o sea, sí hay avances, o sea, sí creo que sí tiene como bastante información útil. Eh, lo que me queda un poquito la duda es si COPLADE está haciendo, o sea, está evaluando la implementación, porque generalmente los consejos de Agenda 2030 en las otras entidades federativas tienen incluso comités para temas específicos, como un comité para cuestiones sociales, un comité para cuestiones ambientales, tienen informes de evaluación al final del año, etcétera, y eso en realidad es que no se ha llevado a cabo. Y la duda que yo tengo, y que seguramente ya tendré algunas entrevistas con la gente de la Secretaría y me lo aclararán, es si el MIDE en realidad es nada más un nombre que se lleva a cabo por las sesiones del COPLADE, o si el MIDE tiene una pequeña estructura de trabajo independiente del COPLADE. Eso es hasta donde todavía no alcanzo, todavía la información disponible en las redes no llega a poder hacer comprender esto. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues como siempre se hablando de otras preguntas y otras líneas de investigación potenciales, ¿no? Como esto de pues la afectación por el cambio de sexenio y el cambio de gobierno, ¿no? Compañeras, pues les invito a que alguien haga uso de la voz. Adelante, Carla. Muchas gracias. Yo me estaba esperando porque si felicito al doctor Juan Carlos parece cebollazo, pero me agrada mucho lo que está realizando, el enfoque de su investigación. Y me parece interesante porque más allá de que sea trascendente medir los objetivos de los ODS, lo que él intenta realizar en este análisis institucional, pues nos permite observar otros aspectos de implementación de la política pública, ¿no? Y lo que señalas, Jaime, me parece sumamente relevante, que yo creo que debemos tomar nota para enfatizarlo, doctor, seguramente, el papel implícito de las administraciones municipales. Pues que no es solamente en los ODS, realmente a los municipios les corresponde casi todo, ciertamente que hay políticas centralizadas, a niveles estatales y a nivel federal, evidentemente, pero el papel de los municipios, pues es clave para que las cosas ocurran, ¿no? Y tristemente, pues son los que tienen una escasa participación, particularmente en los organismos internacionales, y si acaso se les invita a participar, pues son siempre en ejercicios paralelos, ¿no? Alternos, pero no en la sede principal. Entonces, creo que este aspecto respecto de las políticas internacionales y su implementación a nivel local, tendría que cambiarse y tendría que atacarse de otra manera, ¿no? Se ha discutido desde hace mucho tiempo en el ámbito internacional la pertinencia de que se considere a los actores locales, ya sea municipios o inclusive personas físicas. Esto ha empezado a cambiar particularmente en el aspecto ambiental y en aspectos de derechos humanos específicos como las garantías reproductivas, etcétera. Es decir, las que son individualísimas, personalísimas, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que debemos observar, doctor, y yo creo que vas por buen camino, aunque hemos encontrado algunos hallazgos interesantes que yo creo que nos permitirán que trabajemos otras conclusiones, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad también a ver qué es lo que a la luz de tu metodología puede aportar el MIDE, por ejemplo, justamente. Y ese es mi comentario, más que una pregunta. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Nancy, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Sí, yo también creo que el proyecto es muy interesante porque no es el típico estudio que mide la capacidad, sino a la hora que estás
viendo si se cumplen o no se cumplen los objetivos del desarrollo, pues ya estás viendo efectividad o eficacia de la intervención municipal, ¿no? Y particularmente hablando del caso de MIDE, este, digamos, pues hasta cierto punto es un indicador o es una base de información, más bien, sobre resultados, no sobre eficiencia, pero digo no sobre eficacia, pero sí sobre eficiencia. Y además es una herramienta que se ha ido mejorando, ¿no? Entonces la información cada vez es mucho más amable de manejar, incluso como investigador, te permite descargarla en ciertos formatos estadísticos. Y fíjate, yo me acuerdo que ¿qué será? Justo en la época de Aristóteles, a lo mejor hasta a ti te tocó participar ahí, Juan Carlos, se construyó un indicador de capacidades institucionales de los municipios, que lo midieron una vez y estaba interesante, pero la bronca fue que ya después no se le dio, como siempre, no se le dio continuidad, ¿no? Y entonces, pues quedó, pero ese índice, no sé si tú lo conozcas, por ahí lo voy a buscar, por ahí lo debo de tener. Era muy interesante en términos de los indicadores, pero sí, o sea, era en esta fase de en esta fase de, pues de medir lo que debería tener el gobierno para producir resultados, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser muy interesante el enfoque que le den ustedes de más bien ver la eficacia o la eficiencia o la efectividad del gobierno municipal, ¿no? Y ya después se podrá relacionar con otras variables que te expliquen por qué sí cumplen o por qué no cumplen con los objetivos del desarrollo. Pues muchas gracias por sus comentarios. No sé si Natalia o Angie tuvieran algo que preguntar, que decir. Digo, se valen las peticiones exóticas, ¿verdad? Así. Sí, yo nada más quería felicitar, estaba revisando y estaba por poner en el chat el documento al que el doctor se refirió también, el que decía que si podíamos revisarlo para checarlo y compararlo con lo que estaba presentando, se lo agradecería. Y la verdad, felicitarlo para hacer ese ejercicio, justamente la sugerencia que él nos hacía. Muchas gracias, Angie. Sí, Natalia. Pues primero que nada, felicitarte por tu presentación y más que nada me surgió una inquietud y también una recomendación. Si bien como lo mencionaron del CIEP que manejan este tipo de estudios, no sé si tengas considerado los trabajos de José Luis Clavlerina Miller. Él es el que trabaja todo este tipo de temáticas y justamente en marzo de 2023 sacó su documento y aunque tiene un enfoque más a nivel nacional, están intentando profundizar en las finanzas subnacionales. Ahí era mi inquietud, ¿qué tanto ibas a profundizar con qué enfoque? Porque ellos manejan la evolución de los ODS a nivel estatal para ciertos indicadores y sus fuentes de financiamiento, inclusive público y privado, y si vas a considerar como usos y recursos y gasto por tipo de contribución y sus impactos directos, indirectos, o si los vas a considerar también desde la parte económica, ambiental y social de los ODS. Gracias, Natalia. Pues fíjate que me gustaría que me pasaras el dato completo de esta persona, de José Luis que me dijiste, el apellido, los dos apellidos, porque no lo conozco y yo creo que me puede ser bastante útil trabajar con él. La verdad es que te voy a ser sincero, en el tema de presupuestos, todavía no sé cómo agarrarle. O sea, todavía estoy como intentando ver de qué manera lo enfoco porque es un tema como que muy especializado. Ahí seguramente a la doctora Aimee también le voy a pedir que me apoye, porque sí es un tema complejísimo,
Y seguramente esto que me mencionas del doctor José Luis, que tiene su estudio de marzo del 23, me podría ayudar bastante. Nancy, tienes la mano levantada. ¿Se quedó levantada o quieres volver a hablar? No, ya, no la bajé. Ah, ok. Bueno, yo sí quisiera por último comentar en los últimos minutitos que nos quedan. Por eso les dije, se valen las peticiones exóticas, ¿eh? Yo creo que podríamos pensar en trabajar algo entre lo que van a trabajar Natalia y Carla, que es la transparencia, ¿no? De la información. Que pudieras en tu metodología, pues que se pudiéramos aislar un pequeño ejercicio, ¿no? Donde conjuntáramos la parte de estos años de transparencia sobre la información, digamos, que pudiéramos llegar a un acuerdo y yo le podría sumar, por la investigación que estoy haciendo, quizá un poquito lo de gasto público, o sea, sí lo del presupuesto y eso, ¿no? O sea, como hacernos una especie de circulito en estos 3 proyectos de investigación que traemos, pues que corresponden más a la línea de conocimiento primera que tenemos, que es gestión pública del medio ambiente y sistema fiscal. Lo dije al revés. Y la otra petición, pues es que ahí en la carpeta compartida del OneDrive que tenemos, abrimos una que se llame Fuentes y Bibliografía y podamos ir sumando las cosas, como ya habíamos dicho en la sesión pasada, que todos le podemos aportar a otros colegas, ¿no? Siempre cualquier rato que podamos ahorrarnos o compartir de las búsquedas que ya hicimos se agradece, ¿no? Nunca alcanzan las bibliografías. ¿Cómo ven? Muy Claro que bien, sí. ahí podemos subir, sí, a favor, los documentos que mencionamos. Y por ejemplo, el documento de INCO, el documento al que se refirió, pues como para poderlo checar. Sí, hasta donde nos dé la nube. Hasta donde nos dé. Podemos ir poniendo bibliografía y ya luego los descargamos y vemos qué hacemos. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya es un buen momento para la pausa. Si les parece bien, ay, perdón, le damos la bienvenida a la doctora a Susana Salcido, que ya se conectó. Hacemos la pausa y continuamos con la doctora García Vázquez a las 11 de la mañana. ¿Les parece bien? Claro que sí. Bueno, pues hasta el ratito. Gracias. Hasta ratito. No. Presentar a nuestra... Ay, perdón, se está iniciando la grabación y olvidé nuevamente decirles que estas sesiones del seminario que tuvimos están siendo grabadas para usos académicos exclusivamente, pero sí estarán difundidos mediante algún mecanismo que encontremos, como lo hemos hablado, compañeras y compañero, pues será un canal de YouTube, tal vez inicialmente, en donde podamos tener ahí no solo las cuestiones que hagamos conjuntos, sino también las propias participaciones que tengamos grabadas en video relativas a nuestros avances de proyectos, ¿verdad? Tenemos ya a nuestra segunda y última ponente de este seminario, que es la doctora Nancy García Vázquez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de nuestra Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre los años 2018 a 2023, fue integrante del Comité de Participación Social y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. En el periodo 2022-2023, fungió como presidenta del Comité Coordinador de dicho sistema. En 2017 recibió el Premio Nacional de Administración Pública y obtuvo el segundo lugar en el Certamen Nacional de Ensayo en Fiscalización y Rendición de Cuentas, organizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados.
En 2014 fue galardonada con el premio Ángel Ballesteros de Ensayos sobre Administración y Gobierno Municipal de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Sus líneas de investigación son la rendición de cuentas, el control de la corrupción, los procesos electorales y la representación política de las mujeres. Sobre estos temas ha escrito libros, capítulos y artículos y publicaciones científicas. También colocaré aquí en el chat de nuestra sesión de Zoom, donde podemos encontrar algunas de las investigaciones de la doctora Nancy García Vázquez, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Aime, gracias por la presentación. Yo les voy a compartir un artículo, en realidad, que ya se publicó. Ya lo están viendo ahora, creo, ¿no? Pues como saben, el doctor Antonio Ruiz y su servidora tenemos un proyecto de investigación desde hace ya mucho tiempo, unos 7, 8 años, en los que hemos hecho diferentes análisis sobre indicadores de gobernanza del Banco Mundial, y hemos analizado como diferentes aspectos correlacionando los resultados de estos indicadores, pues con diferentes variables, ¿no? Y en la pandemia justamente quisimos ver en esto que señalaba yo del trabajo de Juan Carlos, o sea, más que ver la capacidad, es ver qué resultados van generando los gobiernos a partir de las capacidades que tienen. Y lo que hicimos fue un trabajo que precisamente trata de ver si hay relación entre entre las capacidades que tienen los gobiernos y que están, insisto, definidas, ahorita les voy a explicar más, por la gobernanza y los resultados que tuvieron del COVID. Y una primera cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la revisión de la literatura es que entre el 2020 y el 2021 bueno, y todavía el 2022 se produjeron un montón de estudios en tiempo real sobre los efectos y características de cómo el COVID se estaba manifestando en términos de salud pública, quiero decir, en los países. A mí me sorprendió porque yo siempre digo que una de las cuestiones en las que el COVID nos vino a cambiar la vida fue precisamente hacer investigación en tiempo real, o sea, que desde las ciencias sociales aprendimos y se desarrollaron más herramientas para hacer investigación en tiempo real. O sea, de verdad compilamos una cantidad muy importante de artículos de investigación sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en este trabajo es ver esa relación y pues siempre era todo un reto medir los efectos del COVID, construir, tener un indicador sobre los efectos del COVID en la salud, sobre todo en la mortalidad de las personas. Y dividimos el estudio por regiones, la región europea, Norteamérica, Asia y África. Lo que encontramos, aparte de las cosas que encontramos, es que la mayor eficacia gubernamental o el mayor control de la corrupción sí están asociados a menores tasas de mortalidad. Y digamos, pues ya no se nos sorprende, ¿verdad? Que la única región del mundo donde esta relación es mucho más virtuosa y estadísticamente más importante, pues es en Europa. Entonces, analizamos el comportamiento de estas variables en 196 países, pues les digo, en el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar un poco pues el contexto, la motivación, los objetivos, la definición con la que trabajamos de gobernanza, nuestra base de datos y los distintos análisis que les hicimos.
Entonces, así como ahora que estaba diciendo Juan Carlos, hay distintos observatorios para distintas cuestiones, el Worldometer empezó a reportar los casos de fallecimientos de personas por coronavirus. Y esto es hasta el 27 de marzo del 2021, ¿no? Donde estaban reportados pues o sea, unos números impresionantes de personas enfermas, de personas fallecidas y de personas recuperadas. Y al mismo tiempo estábamos ya viviendo pues una crisis económica importante, ¿no? Donde uno de los efectos de esta crisis económica pues fue el incremento en el número de personas en pobreza, no solo de personas que perdieron la vida, sino también de personas en pobreza. Entonces, les digo, esta es una investigación que ya viene y una discusión que ya viene de atrás, ¿no? Pues nuestro punto de partida es, desde luego, con un enfoque institucional y de gobernanza, pues cómo las relaciones o cómo las instituciones de gobernanza de alguna manera tienen capacidad para controlar conductas, es decir, las reglas de estas instituciones, si son o no eficientes para controlar conductas, y si no lo son, entonces qué problemas en términos de fallos de mercado, problemas de distribución o de asignación de bienes y servicios públicos vamos a tener, ¿no? Y bueno, Aimé tiene conmigo esa inquietud, ¿no? Del diseño institucional y de qué tanto importa en el arranque y en el desenvolvimiento de cualquier institución la manera en cómo fue diseñada en términos normativos. Entonces, nosotros además le hemos dado continuidad, les digo, a estos trabajos que se basan en el Worldwide Governance Indicators. No es, hay una comunidad ya grande de gente que usa esta base de datos para distintos estudios, y yo en el momento que hice la revisión de la literatura, encontré como 12 artículos que estaban haciéndose la misma pregunta que nosotros en el mismo tiempo, ¿no? Si había relación entre estos indicadores y los distintos fenómenos que veíamos asociados al COVID. Entonces, lo que nosotros suponemos para poder hacer el estudio es que los indicadores de la base de datos son válidos para establecer comparaciones entre países en distintos periodos de tiempo, ¿no? Suelen plantear una potencial causalidad, es decir, no estamos diciendo que son la causa, porque muchos fenómenos son multicausales y necesitarías muchísimas más variables de control, pero sí creemos que explican algo, que potencialmente pueden explicar algo, ¿no? Y que además se pueden analizar de manera econométrica, y que además los hallazgos, pues, tienen como utilidad establecer objetivos de política pública. Aquí solo resaltamos algunos de los trabajos más importantes, los que estaban más vinculados con lo que nosotros estábamos haciendo, y les digo, mi primer sorpresa fue esa. O sea, la cantidad de artículos de investigación que estaban preguntándose lo mismo, y pues estos ya estaban publicados, ¿no? Hace rato decían, acá cuánto nos tardamos en publicar, pues estos ya estaban publicados. Entonces, lo que quiero resaltar simplemente de esto son que en general la mayoría de los trabajos se van por muestras muy grandes de países, de más de 150 países, ¿no? Que la mayoría de ellos o usan mínimos cuadrados ordinarios o usan análisis de regresión, y que en general en términos de sus resultados sí encuentran una relación entre la gobernanza y, sí, la calidad de la gobernanza y estos factores que integran la gobernanza, como el control de la corrupción o la calidad regulatoria. Entonces, era muy interesante la revisión de la literatura, porque además algunos se concentraban, por ejemplo, en el fenómeno de la mortalidad. Algunos se preocupaban más por el tema de las vacunas, de si los gobiernos estaban vacunando a la población. Y algunos más
estaban preocupados por el tema, por ejemplo, de la recuperación económica, ¿no? Entonces, sí hubo les digo, una literatura importante y lo que nosotros entonces planteamos a partir de esta revisión de la literatura, e insisto, de trabajos previos que ya tenemos, es si hay una dinámica uniforme en las relaciones entre la gobernanza, lo que le llamamos nosotros como la hipótesis de la dinámica uniforme, o al contrario, es completamente heterogénea, ¿no? Y qué dimensiones específicas de la gobernanza pueden ser útiles para reducir las tasas de mortalidad por el COVID, ¿no? Y cómo estos hallazgos, pues se pueden generalizar o no, dado la muestra de países que tenemos. Entonces, pues nosotros siempre trabajamos con la definición de Kaufman, de gobernanza, que no tiene que ver tanto con las definiciones tradicionales de Aguilar Villanueva y otros, de Koyman y otros, ¿no? Sino que es una definición limitada, sí, pero es una definición observable, ¿no? Entonces, ellos dicen, ok, la gobernanza son las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, y lo importante aquí es ver qué tanto los ciudadanos siguen estas instituciones o siguen estos procesos de autoridad. Y entonces hay dimensiones en las que ellos lo observan, ¿no? Cómo los ciudadanos eligen, monitorean y reemplazan su gobierno, cuál es la capacidad efectiva del gobierno para implementar políticas razonables, y el respeto que los ciudadanos y el Estado tienen por las interacciones económicas y sociales entre ellos, es decir, el Estado de Derecho en un sentido amplio, ¿no? Y en un sentido además, pues liberal, diría yo. Lo que hacemos entonces es construir un panel con 392 observaciones para estos 196 países. Como les decía, los agrupamos en las regiones de África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica, ¿no? Y hay que decir, este indicador de origen no tiene un indicador de gobernanza. Este Worldwide Governance Indicators tiene 6 indicadores, ahorita se los voy a mostrar, pero nosotros siempre en los trabajos hemos desarrollado un indicador agrupado que suma el resto de los indicadores, y ahí también nosotros, digamos, de manera arbitraria, suponemos que hay relación, ¿no? Y nuestro principal indicador para ver el efecto del COVID, pues era la tasa de mortalidad, que es el porcentaje de muertos a causa de COVID-19 que se reportaron en este World Meter. Aquí están los indicadores. Además, hay que decir que les hacemos un montón de ajustes a los indicadores. Los indicadores del Worldwide son estos. Es voz y rendición de cuentas, que ve precisamente pues la calidad de las instituciones electorales, pero también las de accountability propiamente, las de estabilidad política y ausencia de violencia en los países, la de eficacia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Si ustedes entran a la página, estos indicadores no están en la escala de 0 a 100. Nosotros les cambiamos la escala para hacerlos más amables, pues sí, para que se pudieran interpretar de manera más sencilla, e insisto, hicimos este indicador de gobernanza que es simplemente la suma de los anteriores. Hay que decir que este proyecto, pues es un gran proyecto, el de Worldwide Governance Indicators, porque lo que hace es estandarizar más de 100 bases de datos que hay en el mundo sobre todas estas materias, y que no siempre tienen una escala común, ¿no? Entonces, cuando se creó esta base de datos, hubo un enorme esfuerzo estadístico por estandarizar bases de datos que, insisto, fueron construidas con diferentes metodologías y diferentes propósitos para que se pudieran comparar y se pudieran usar estadísticamente. Hay detractores del Worldwide Governance Indicators, sí, hay muchos detractores porque dicen que pues es demasiado arbitrario, que es demasiada información. Cuando hacen pruebas estadísticas
Algunos cuestionan que se sobreestiman ciertos fenómenos o que se subestiman ciertos fenómenos, ¿no? Pero también hay muchos defensores y hoy por hoy es un indicador anual que se publica desde el año 2000, poquito antes del año 2000, 97, 98, por ahí si no mal recuerdo, y que se ha mantenido año con año proporcionando información de esto, ¿no? Hay críticas también, por ejemplo, de que si los casos de Cuba y Venezuela y no sé qué, pues están con una mirada occidental, pero bueno, pues es una base de datos muy parsimoniosa, que ha probado estadísticamente, insisto, ha sido sometida a muchas pruebas estadísticas y ha mostrado buenas causalidades, ¿no? Y en el caso de los datos sanitarios o de salud, es la tasa de contagios de COVID entre la población total, la tasa de muertes, el total de muertes por COVID y la tasa de mortalidad, ¿no? Que es el porcentaje de personas que perdieron la vida. Aquí está la definición de los indicadores. Les digo, sí tiene sus asegúnes, ¿no? Algunos indicadores son de percepción, algunos indicadores no lo son, pero hay muchos análisis estadísticos precisamente para determinar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es primero hacer un análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales lo que hace es meter toda la información en en una licuadora, por decirlo así, ¿no? Y ver cuál de las combinaciones entre las causas y o sea, cuál de las combinaciones entre las variables explica más, tiene un nivel mayor de explicación, ¿sí? Entonces, en este análisis de componentes principales, nosotros lo que hicimos fue primero ver que sí había correlación, ¿no? Y luego ver qué componente principal explica más, insisto, esta relación entre la tasa de mortalidad y los indicadores de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, pues hay algunas, por ejemplo, que tienen incluso un signo negativo, es decir, que la relación es inversa, ¿no? Y hay otros que la relación es positiva. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Primero, de estos dos análisis de componentes principales, que el 85.2% de la información está incluida en el componente principal número 1. 2, que los coeficientes de los indicadores individuales son distintos para cada componente, es decir, hay mucha diversidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la hipótesis de la dinámica uniforme, pues no se cumple, porque hay mucha heterogeneidad, ¿no? Y entonces lo que vamos a esperar más bien, pues son efectos diferenciados. En términos de cómo se comporta toda la muestra de datos, ¿cuál es la estadística descriptiva? Pues, digamos, en términos nada más de los indicadores de rendición de cuentas, pues en realidad los únicos que pasan y que tienen una mejor gobernanza medida por estos 6 indicadores, pues es Europa, ¿no? Con un 66.18%. En esos 3 años, ¿no? Los que están peor, pues son África, ¿no? Luego le sigue Asia, luego está Sudamérica, luego Norteamérica y Oceanía, ¿no? Y hay, como ustedes podrán ver, hay indicadores en los que están mejor y en otros en los que están peor, pero en general estamos así como reprobadones, ¿no? Donde quizás estamos mejor, un poco es en eficiencia gubernamental y en calidad regulatoria, no tanto en control de la corrupción, ni en rendición de cuentas, ni en estabilidad política. Entonces,
pues los indicadores que están, digamos, arriba del promedio son calidad regulatoria, eficacia gubernamental y control de la corrupción. Los que están por abajo del promedio son Estado de Derecho, voz y rendición de cuentas y estabilidad política. Ahora, ¿cómo se comportó el COVID en estos años, no? ¿Dónde estuvo más alta la tasa de mortalidad, que digamos es el indicador más importante, ¿no? La tasa promedio fue de 2.09, ¿sí? Donde estuvo más alta fue en África, que fue de 2.20%, y en Europa y en Estados Unidos fue la más baja, de 1.84 y 1.81, perdón. Sudamérica tuvo 3.13, o sea, Sudamérica tuvo una tasa de mortalidad más alta que África, ¿sí? Luego está Asia, y luego Europa, y luego los Estados Unidos. Entonces, bueno, también hubo una diversidad, y eso le da más razón a tratar de explicar qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensamos es que sí hay una correlación positiva entre los contagios y las muertes por COVID. El indicador de tasas de contagio, ¿no? Señala que los bloques por arriba del promedio en los países analizados incluyen Europa, Sudamérica y Norteamérica, y por debajo está Asia, África y Oceanía. Aquí en esta tabla estamos viendo, la voy a hacer grande otra vez, la correlación, en donde hay más correlación, aquí sí, con la tasa de mortalidad y los indicadores, ¿no? Una primera cosa que quisiera que vieran es que, pues sí hay una correlación importante y diferenciada, ¿no? Entonces, para toda la muestra de países existe una correlación negativa entre la gobernanza y la tasa de mortalidad. Por arriba del promedio están eficacia gubernamental, control de la corrupción, y por debajo del promedio están calidad regulatoria, estabilidad política, Estado de Derecho, voz y rendición de cuentas. Entonces, esto también refiere que la mayor eficacia gubernamental o el mayor control de la corrupción se asocian con una menor tasa de mortalidad. Es decir, entre mejor control de la corrupción había, pero sobre todo eficiencia gubernamental, esa fue la más importante. Entre mejor eficiencia gubernamental y mejor control de la corrupción había, sí disminuyó la tasa de mortalidad, es decir, sí murieron menos personas en esos países, que básicamente era en Europa, ¿no? De manera particular se observa que en Sudamérica y Oceanía no existen correlaciones estadísticamente significativas entre estos indicadores, y que Europa es la única región en donde todos los indicadores de la gobernanza están correlacionados de manera significativa y negativa, como se puede ver acá. Todos están correlacionados, ¿no? Y además de manera negativa, ¿no? Entonces, pues estos son datos importantes, ¿no? Y también hay que decir que Asia, África y Norteamérica no tienen correlaciones significativas con tasa de mortalidad, voz y rendición de cuentas, y en África no hay correlaciones en la tasa de mortalidad y Estado de Derecho. Entonces, lo que vemos en esta tabla, pues es que el comportamiento de los gobiernos en relación al COVID fue diferenciado, y que de alguna manera sí las capacidades institucionales que ya traían nos condicionaron, ¿no? Para la atención que le dieron los gobiernos al COVID. Entonces, lo que nosotros encontramos para sintetizar es que no hay una dinámica uniforme, que no hay una relación uniforme o común en todos los indicadores de gobernanza y la pandemia, ¿no? Confirmamos lo que otros autores ya habían revisado en artículos que, les digo, prácticamente fueron saliendo al mismo tiempo.
Esto es que la mortalidad se asoció a una baja efectividad gubernamental o a un bajo control de la corrupción, que en cuanto a percepción sobre la gobernanza, pues hay mejores percepciones en Europa, en Oceanía y en Norteamérica, que las tasas de mortalidad por COVID más altas se registraron en Sudamérica, en Oceanía y en África, y que las tasas de contagio y muertes más bajas se registraron en Asia, África y Oceanía. Y que, insisto, Europa es la única región en donde todos estos indicadores estuvieron correlacionados de manera negativa con la tasa de mortalidad. Y en ese momento lo que consideramos que deberían ser, digamos, algunas recomendaciones de política pública, pues es que las buenas prácticas de gobernanza son necesarias, pero no son condición suficiente para atender una pandemia de esa magnitud. Es decir, se requirieron probablemente otras capacidades institucionales de los gobiernos. Pero además, si revisamos el tema de que la pandemia no se comportó igual o estas variables no se comportaron igual en esos momentos, entonces tendríamos que pensar en intervenciones públicas diferenciadas, ¿no? Que de hecho pues fue lo que sucedió en el país. Entonces, no hay una receta única para disminuir las tasas de contagio, las tasas de muerte y las tasas de mortalidad en el mundo. No hay una receta. Lo que quiero decir esto es, no necesariamente voy a decirlo así, una vacuna funciona exactamente igual para todos, ¿no? Lo que también consideramos es que pues esta diversidad podría agudizar la polarización sanitaria y económica entre países y entre bloques. O sea, nuevamente ampliar las brechas que ya existen entre los bloques, ¿no? Y fíjense, una cosa que discutíamos también mucho cuando hicimos el trabajo, pues tenía que ver con que hubo realmente poca cooperación internacional. Más bien cada país cerró sus fronteras o cada continente trató de contener o sea, ni siquiera la Unión Europea tuvo una estrategia común para el COVID, ¿no? Insisto, más bien los países como que se aislaron y cada uno adoptó políticas diferentes. Y entonces, pues en ese momento no hubo muchos incentivos para la cooperación internacional para enfrentar la pandemia, lo cual probablemente hubiera sido una buena estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que publicamos, ¿no? En una revista, y pues bueno, ya no hemos seguido monitoreando el COVID, pero sí hemos seguido monitoreando el gasto público, por ejemplo, en salud, con estos indicadores de desempeño. Y yo hasta aquí dejaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nancy, por compartirnos sobre todo ahora sí que qué hay detrás de la publicación, detrás de la cámara. Felicitarte porque más allá de que es muy impresionante ver la cantidad de datos que analizaron los agregados, es como llevar algo como frío, que son los indicadores de gobernanza, a algo muy individual, que es la muerte, o sea, que es la tasa de mortalidad, ¿no? Pasar realmente al ser humano, porque a veces hablamos mucho de gobierno, de instituciones, pero pues finalmente se tendría que centrar todo en las personas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo quisiera saber si quieren comentar algo los colegas, como siempre, ya saben que soy muy preguntona, tengo algunas preguntas, pero no sé, por favor, Juan Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias y felicitarte, Nancy, porque qué bárbaro, ¿eh? Qué trabajazo hicieron, qué impresionante. O sea, eso de estar observando el índice de gobernanza por región del mundo, bueno, pues es un trabajo increíblemente grande. Te felicito mucho. Bueno, un comentario que algo muy interesante. Justamente, fíjate, yo también tengo un artículo que se publicó en un libro del Instituto Mora, donde hago una referencia justamente al tema de
Bueno, es sobre todo políticas públicas en el tema de la emergencia sanitaria en América Latina. Y esto que mencionabas de la falta de cooperación entre las regiones, justamente hago la referencia de cómo fue en América Latina, en particular en México y Centroamérica y en Sudamérica en torno a la pandemia y en lo que tú mencionabas, por ejemplo, en temas de cooperación, en el tema de tratamiento de las personas en los países y en el tema de las vacunas, ¿no? Como tú decías, cerraron las fronteras y no hubo cooperación. Y la otra cosa, mencionabas en una laminita que una de las tasas de mortandad más altas fue en Europa. Creo que primero fue Sudamérica y después Europa. Y al mismo tiempo, la tasa de mayor, por decirlo así, de gobernanza es Europa. Entonces, yo vi ahí en tus conclusiones justamente que pusiste que digamos, donde se rompía el patrón o donde en realidad no se cumplía con la relación, era Europa, porque ahí tienen el más alto índice de gobernanza, pero tienen también el más alto índice de mortandad por abajo de Sudamérica. Entonces, quería nada más como No, comentar. no, aquí está, mira, aquí está el dato. O sea, la más alta la tuvo Sudamérica, ¿no? Que fue 3.13. Y luego estuvo Oceanía y luego estuvo África. Ah, ya, Europa y Estados Unidos, digamos que tienen mejores desempeños en gobernanza. ah, ya. Tuvieron las más bajitas. Yo creo que ahí me equivoqué. Tuvieron las más bajitas. Y por eso decía yo desde el principio que el caso así como virtuoso, ¿no? Y el que siempre es modelo para los demás, pues es Europa, ¿no? Ok, ya. Ah, perfecto. Ese era mi Porque duda. ellos tienen un sistema de salud como dice el PG, como no sé si usa el finlandés o Es el de Dinamarca. el de Dinamarca, ¿no? Entonces, aquí una vez más se comprueba que tenemos que aspirar a un modelo de salud como Dinamarca. Ok, te agradezco mucho. Ese era mi comentario. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el trabajo? Digo, en este caso ya estamos oscilando entre proyectos que inician y resultados ya publicados, ¿no? Que es muy interesante y da ánimos para poder emprender y desarrollar nuestros proyectos. Oye, y Eh, ver dónde podemos conocer el artículo. Me encantaría leerlo. Este, todavía no lo publican, no, ese fue todo trauma mío, te digo, yo vi un montón ok. o sea, ya lo mandamos desde el año pasado, pero ahora que ya salga, se los comparto. Ah, muy bien. Ya está Eh, dictaminado, ya está aprobado, pero no se han publicado. bueno, y justamente al respecto, ahorita veo quién levanta la mano que quiera comentar. Pues muy interesante lo que comentaste de investigar en ciencias sociales en tiempo real, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer como romper con este dilema que a veces nos enfrentamos de hacer investigación, pues cuando están sucediendo las cosas y poderla difundir sin el riesgo de perder el control de la calidad, porque claro, este sistema tan tardado de la revisión de pares, los comentarios, pues nos originan demoras de 2, 3 años y a veces, bueno, yo sí siento como un poco de ansiedad cuando no se publican. A mí también me invitaron a hacer un trabajo en medio de la pandemia y pues es hoy día que no está el libro, o sea, una de mis Bien. misiones es volver a preguntar ¿dónde está? No, digo, desde la perspectiva jurídica no tan puntual como lo de ustedes, pero ese es algo que siempre me ha preocupado, ¿no? Que sentir la presión del mecanismo de producción científica publicable que tenemos contra, pues, la velocidad con que cambia el mundo. Comentarte, aprovechando, Nancy, si nos pudieras desglosar un poco el indicador del control de la corrupción. O sea, ¿cómo es ese indicador? ¿Qué miden? ¿Qué dejan de medir? ¿Qué sería deseable?
a mí me encantó pues que hicieras énfasis en la definición de gobernanza por el tema del Estado de Derecho, ¿no? Vimos en la pandemia un estado de excepción, ¿no? Entonces, estudiar el estado de excepción y cómo se mueve en estados europeos con una mayor consolidación, como también está ahí tu indicador de lo que se considera the rule of law, o sea, el estado de derecho, ¿no? Sí, un poco medio occidental y neoliberal, creo que ahí también tendría, ahora me Sí, ha pero lo dado financia el un Banco poco hacer Mundial. sociología, Lo financia el Banco sociología. Mundial, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, los indicadores pueden ser muy sesgados, muy hechos a modo, lo sabemos, ¿no? Pero finalmente, cuando dices se murieron menos personas, algo hay, y ese es el gran aporte de esta investigación que estás haciendo, ¿no? Yo creo que también deberíamos de dejar de pensar en esta rigidez de considerar al Estado de Derecho como un sistema normativo, porque el sistema normativo solamente es una parte del Estado de Derecho, ¿no? En fin, reflexiones acá desde el lado de las abogadas. Doctora Carla Cebes, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo también quiero felicitarte, Nancy, porque se ve que fue una extraordinaria labor para el control de tus datos, de tu información. Y abonando justamente a lo que la doctora Figueroa señala, me parece sumamente significativo que ciertamente en la pandemia vivimos bajo un estado de excepción, y yo quisiera reflexionar respecto de la pertinencia de lo que observaste, de lo que trabajaste y del anquilosamiento no solamente de los sistemas jurídicos como tales, sino de la escasa reactividad que tienen no solamente el sistema jurídico o el sistema normativo en cada lugar como tal, sino los mecanismos, estrategias de política para poder responder precisamente a una emergencia, ¿no? Y no solamente hablo a aspectos de salud, con los aspectos ambientales, bueno, estamos viéndolo con Otis, el fracaso total de la política o estrategia de protección civil cuando ya habíamos avanzado bastante en materia de temblores, en materia de huracanes, porque ya tuvimos Paulina, ya tuvimos Patricia, y en Acapulco parece que no está pasando nada. A mí creo que esto es nos invita a observarlo mucho más detenidamente. Creo que empíricamente ya entendemos lo que está pasando, por el Estado de Derecho, por el tipo de administración, pero documentarlo como lo hiciste tú, a través de los datos y en razón de la pandemia me parece sumamente significativo, y yo creo que nos abre la puerta para otras posibilidades, ¿no? En verdad considero que el nivel de respuesta y de interacción en situaciones de emergencia, pues va a ser crucial en los tiempos actuales y tiempos por venir, como lo vemos por el cambio climático. Entonces, creo que entender cómo funciona esta correlación y quizá cómo podríamos modificarla en un futuro, pues es también muy importante, ¿no? Y habría que divulgarlo de otra manera, porque aunque lo intuimos, pues documentarlo es un dato que nos sirve para la ciencia y que tentativamente nos debería servir para actuar diferente, ¿no? Muchas felicidades, Nancy. No, muchas gracias. Pues sí, mira, un poco para ir respondiendo a los comentarios, sí, o sea, los indicadores pues son, insisto, del Banco Mundial y tienen sobre todo este sesgo muy liberal. O sea, por ejemplo, cuando ellos están pensando en el Estado de Derecho, están pensando en en el rule of law gringo, ¿no? En el que tú que eres empresario te respeten tu mercado y puedas tener certeza para comerciar y para tener tus ganancias, tu inversión, etcétera, etcétera, ¿no? No están pensando en un Estado de Derecho tan lleno de leyes como nosotros, ni tan lleno de adjetivos como se los ponemos nosotros en nuestra cultura latinoamericana, ¿no?
y por eso, digámoslo así, a mí sí me gusta el enfoque de ellos porque, insisto, me parece que es un enfoque muy aterrizado, ¿no? O sea, está menos adjetivado, pero es más observable en la realidad, aunque pues sí, probablemente tenga esos sesgos ideológicos, ¿no? Les voy a compartir para responder la pregunta de Aimee. El control de la corrupción tiene variables, tiene bases de datos. Mira, por ejemplo, tiene todas estas, o sea, es que son más de 150 bases de datos, ¿no? Mira, del gobierno africano, de la FARO, o sea, no, tiene una cantidad, aquí les voy a pegar de bases de datos que, insisto, miden cosas diferentes, con escalas diferentes, pero básicamente, por ejemplo, sí incluye la percepción de corrupción, pero también incluye acciones concretas, ¿no? Y esto lo hace, pues, muchas veces a través de encuestas o de paneles de expertos. Entonces va revisando, y ellos en realidad no levantaron tanta información, sino más bien usaron la información que ya estaba, ¿no? Con las estadísticas de los países, y estas son todas las variables que integran corrupción. Entonces, si lo ves, pues es una cantidad de variables muy importante que no te dirían, pues, que solo hay una causa, ¿no? O sea, no es solo la percepción, o no es solo el fraude, o no es solo la extorsión, sino hay muchos indicadores ahí que pueden ser complementarios, o que a la gente a lo mejor dijera, pues no son complementarios, ¿y por qué lo metiste aquí? ¿No? Entonces, bueno, pues estos son todos los indicadores y todas las fuentes de información. En otros trabajos que hemos hecho, el que sale más representativo para América Latina es calidad regulatoria o eficiencia gubernamental. Es decir, si tenemos buenas leyes, pero cuando hablamos de calidad regulatoria, otra vez, ellos están pensando en la regulación del sector privado. O sea, si tienes una COFESE, por ejemplo, ¿no? No están pensando como en algún momento, por ejemplo, nosotros pensábamos si las leyes estaban bien diseñadas o no, ¿no? Si las leyes normativas básicas. Ellos están pensando insisto, en calidad, si hay procesos de simplificación administrativa, ese es el enfoque de ellos, ¿no? Y también contestando y un poco vinculando lo que decía Carla y lo que decía Juan Carlos, pues sí, o sea, a ver, a mí me gustó mucho hacer voy a dejar de compartir. Me gustó mucho hacer este trabajo porque sí fue un reto, pero, pero, pero además fue más grande de lo que pensábamos, ¿no? Porque cuando yo vi la cantidad de artículos que ya se habían publicado, ¿no? Y que además todos están, no saben, hay unos estudios hermosos que se pusieron a revisar los equipos médicos, la capacidad de los equipos médicos por países. Y entonces a eso le atribuyeron una mayor capacidad de respuesta, ¿no? Para la atención o sea, nosotros cuándo vamos a tener información estadística a ese nivel, ¿no? Y claro que es un reto y claro que te frustras. O sea, este paper lo escribimos hace más de año y medio y no ha salido publicado, ¿no? Yo dije, oye, pues estos que publicaron, todos estos que ya cité, ¿qué sabían que iba a existir la pandemia? ¿Empezaron a escribir en 2017 o qué onda, no? O sea, sí, no, tenemos unas limitaciones impresionantes en términos de construir conocimiento en tiempo real. Pero a mí me gustó mucho la experiencia y yo creo que hay que apostarle a que de pronto sí podemos salir de esa zona de confort y ponernos esos retos, ¿no? De construir conocimiento en tiempo real, como ahorita lo que tú estabas diciendo, Carla. O sea, Acapulco es un desastre que no tendría que ser y hay que medirlo y hay que documentarlo y hay que evidenciar. O sea, por ejemplo, como estos gobiernos de Morena son nulos en términos de eficiencia gubernamental, ¿no? O sea, si pasara por eso, pero bueno, pues más bien, digo, les comparto este trabajo
pues sí, con más dudas que certeza. La primera duda es cuándo se va a publicar, amiga, porque ya, ya está dictaminado y todo y no sale, ¿no? Pero bueno. No, pues muchas gracias y esperemos que sea como muy pronto realmente esta publicación, ¿no? Yo lo comentaba sobre todo, digo, porque sí, con tanta información en internet, siempre hay que dudar de cuál está bien hecha, cuál no está bien hecha, ahora sí que cuál dato es verdadero, cuál dato es falso, ¿no? Entonces, me da la vuelta, digamos, como gestora más bien de cómo hacer que los científicos tengan un espacio seguro, pero rápido para difundir, ¿no? Sus cosas, sí. Pues creo que hemos llegado al final de nuestro seminario. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz. Yo reiterarles mi agradecimiento por haber seguido conmigo esta iniciativa, sobre todo a nuestra lideresa del cuerpo académico que ha hecho que administrativamente se mantenga vivo, subamos de nivel, existamos, ¿no? Y que haya aceptado cuando le propuse que tuviéramos ya este ejercicio, ¿verdad? De un primer seminario, que espero que sea pues por muchos años realmente que lo podamos hacer. Nadie, como hemos visto, ha estado quieto. Todos están haciendo cosas, publicaciones, investigaciones, y me encantaría de verdad que todos nuestros alumnos y tesistas que podamos incluir en futuros ejercicios estén aquí. Le cedo el uso de la voz a Carla para que nos dé un mensaje de cierre. Avisos parroquiales también, se vale, querida lideresa. En fin, adelante. Muchas Perdón, gracias. también sí podemos abrir toda la camarita para ir tomando algunas evidencias. Muchas gracias. Pues yo solamente aprovechar la ocasión para comentarles el enorme agrado, la gran satisfacción de que podamos coincidir finalmente, ya sea presencial o virtualmente, después de mucho tiempo, porque no había sido posible. Me da mucho gusto que el cuerpo académico 127 esté nuevamente en marcha como tal. No es que se hubiese desintegrado, es que todo el mundo estaba ocupado en funciones distintas y avanzamos en una cierta soledad por algún tiempo. Continuamos trabajando, pero era difícil trabajar colegiadamente y me anima muchísimo que estemos de regreso en conjunto. Entonces, y me anima mucho más que se estén sumando personas de enorme valía como nuestros egresados, como el doctor Paz, postdoctorante, y que puedan colaborar y que puedan aportar con su conocimiento y con sus ideas nuevas también a que este cuerpo siga produciendo y siga creciendo. A mí no me resta en mi calidad de lideresa más que celebrar este entusiasmo, celebrar nuestro trabajo y pues echarnos muchas porras recíprocas para que podamos continuar y que este ánimo no decaiga y en efecto que este sea el primero de varios seminarios subsecuentes que podamos seguir realizando. Yo les agradezco mucho. No solo su presencia, evidentemente su participación, sus aportaciones, y ya quiero seguir. Muchas gracias. Pues gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan una bonita tarde todos. Bye. Oigan, nada más, ya se me nos fue. Ahí ve. No, aquí Acá está. Sí, perdón, nada más si Azucena, ¿puedes abrir poquito la cámara? Sí, por favor. Y ahora sí una sonrisita. Mi sonrisa, colgate. Listo. Muchas gracias. Gracias. Por estar Muchas aquí. gracias. Hablando. Hasta pronto. Gracias a Bye. ustedes. Gracias a Bye. todos, a todas. Gracias. Hasta luego.